Muy buenas tardes a todos, hoy vamos a comentar el nuevo tráiler de Dragon Ball Sparking Zero. Y es que no quise comentar el anterior porque no tenía demasiado que decir, pero en este caso hay novedades bastante guapas. Si habéis visto el resto de vídeos, sabréis que soy un jugador enfocado al PvP. A mí lo que me gusta de estos juegos es enfrentarme a otros jugadores y tener el mayor grado de skill posible. Racing Blast 2, juego que fue hecho por los mismos creadores del Tenkaichi 3, es mi juego favorito de la saga y este ni siquiera tenía modo historia. Así que a mí me da bastante igual si el modo historia está guay o si deja de estarlo. Lo único que quiero es que haya profundidad en las mecánicas y no dejar de aprender nunca. Básicamente lo mismo que me ocurre con Racing Blast 2. A mí me gusta jugar contra los mejores del mundo. La máquina simplemente es aburrida para mí. Con lo cual no encuentro mucha gratificación en los modos single player de los juegos de Dragon Ball. Pero sin embargo el nuevo modo historia va a traer una cosa muy interesante que hace que incluso yo, que no me interesa demasiado la historia, me sienta muy interesado por la historia. Y es que no soy un gran fan del modo historia en los juegos, pero la historia de Dragon Ball en sí me gusta. De hecho me gusta tanto que me habré visto el anime entero 2 o 3 veces y la parte de Z unas 5. Claro, es como, ¿por qué no te iba a gustar revivir la historia en los videojuegos? Bueno, pues porque es la misma de siempre. Y es que es justo aquí donde viene Sparking Zero a salvar el día. Y es que, ¿te has puesto alguna vez en la situación de que tú tuvieses que ser Goku? Es decir, todos hemos intentado hacer un Kamehameha cuando éramos pequeños, pero esto va más allá. Imagínate las elecciones que tuvo que tomar a lo largo del anime. ¿Le habrías perdonado tú la vida a Vegeta? ¿Le habrías dado tú la semilla a Cell? ¿Le habrías dejado la responsabilidad a los vivos de matar a Majin Buu o te habrías encargado personalmente? ¿Le habrías ocasionado a tu hijo un trauma de por vida por miedo al abandono? ¿O habrías sido un buen padre y te habrías quedado a cuidarle? ¡Qué decisión tan difícil! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Que es que ahora Dragon Ball Sparking Zero ha entrado para salvar el día, porque ahora tú puedes tomar las decisiones y triunfar donde tu padre fracasó. Perdón, no, de verdad que no quería hurgar en la herida, pero es que el vídeo así queda como más entretenido y... A mí personalmente me encanta esta mecánica porque estoy harto de ver una y otra vez la misma historia en todos los Dragon Ball. Ver a Goku, o Goku, para que os quedéis tranquilitos los latinos, transformándose en Super Saiyan por 90ª vez, pues como que no me emociona demasiado, la verdad. Sin embargo, ver movidas del estilo: ¿qué pasaría si Cell derrotase a Gohan? El bioandroide derrotó a Gohan y a todos los guerreros Z, dejando vivo solo a Krillin. Tras eso el bioandroide se fue por el espacio a conquistar planetas y a buscar nuevos desafíos, dada su genética Saiyan y sus células de Freezer. Años después volvió a la Tierra y Goten, que ya había crecido y había sido entrenado por Krillin, se enfrentaría a él. Nuestro calvito favorito no se quedó atrás, y es que Bulma lo convirtió en un androide y aprendió a usar el Kaioken. Juntos se enfrentarán a Cell, que ha estado entrenando por el espacio, y próximamente veremos quién ganará. A mí estas movidas me molan bastante más que volver a ver otra vez cómo Gohan le tira el Kame a Cell y lo vence y... ¡mua! No, o sea, ya, basta. A ver, que mola y tal, pero en plan, ya lo he visto 12 veces, ya he tenido bastante. Es aquí donde entra Sparking Zero y te dice: oye, ¿quieres ir a por Raditz junto a Piccolo? Piccolo Daimao, ese tío que conquistó la Tierra y que no te fías del todo, ¿verdad? Se va a liar con Raditz, si lo sabes, y va a recuperar a tu hijo, tu prima, la del pueblo. ¿Qué tal si te vas por tu cuenta? Y ya está, y Piccolo se queda aquí plantado con cara de tonto. Pues pasará que irás solo y de repente Krillin te seguirá, en plan: hey Goku, you don't have to go alone. Wait for me. I'm right behind you. I will help you into defeating Raditz. Even if he smacked the shit out of me, I can try to fight him. Masenko. Creo que Krillin ni siquiera usa el Masenko, pero bueno, una libertad creativa que me tiraba aquí. ¿Qué pasa? ¿Me vas a anunciar el vídeo? ¿Vas a ir desinformación? ¿No? Tíramelo, venga. Que te escupo, cabrón. Fuera de putas estupideces, la verdad es que decir que esta mecánica está muy guapa. Porque me parecería una mecánica bastante barata si en lugar de Goku y Piccolo contra Raditz fuese Goku y Krillin contra Raditz. Tampoco cambiaría tanto la cosa. Pero al parecer tomar la decisión de ir junto a Krillin hace que Goku, supongo que no muera en la pelea contra Raditz, se quede en la Tierra, no aprenda el Kaioken y se transforme en Super Saiyan por primera vez,
contra Vegeta en lugar de contra Freezer. Eso cambia por completo el argumento de la historia. En este caso sería Vegeta quien mata a Krillin y quien desencadena que Goku se convierta en Super Saiyan, lo cual haría que su derrota sea incluso más humillante para él. Esto aporta una frescura a la historia que es impresionante, porque no solo implicaría que, oh, Kakaroto es el Super Saiyan de la leyenda y no lo soy yo, sino que además es Kakaroto, se ha convertido en Super Saiyan contra mí y me ha humillado. Luego, por otro lado, en el tráiler se puede apreciar otra historia alternativa en la cual Vegeta y Trunks lanzarían un Final Flash conjunto padre e hijo contra Cell, lo cual me parece una historia alternativa bastante guapa. Ya en la saga de Cell original se exploraba la relación padre e hijo de estos dos. Vegeta, en un exceso de confianza, quería que Cell obtuviera la forma perfecta, mientras que por el contrario Trunks quería evitarlo a toda costa, sabiendo las consecuencias que podía traer este acto al venir de un futuro apocalíptico. Esto les llevó al conflicto y tiempo después, ya en el torneo, Cell mató a Trunks, lo cual hizo que Vegeta entrase en un ataque de rabia que le redimió un poquito en parte. No como para decir, oh, qué buen padre eres, de hecho la cagó bastante, pero en parte era como, bueno, por lo menos le importa a su hijo. Ver cositas así que exploran qué habría pasado si hubiesen estado más unidos desde el principio es algo que me gusta y mucho. Creo que es algo muy guay que me atrevería incluso a decir que nutre a la historia original. Es algo que hace que exploremos más en la mente de los personajes y que veamos cómo habrían actuado en situaciones alternativas, lo cual hace que sepamos más de la psicología de los mismos y nos aporta variedad. Esto hace que a un puto friki del competitivo PvP como lo soy, yo, le interesen mucho más el PvE de la historia, a pesar de que la CPU sea una basura que no da combates lo más mínimamente decentes. Vale, una vez acabado el tema del modo historia, quiero ponerme un poco conspiranoico con vosotros, ¿ok? Y es que vais, resulta que hace un par de trailers, en el de Power vs Speed, podíamos ver a Trunks luchando contra Dispo. Trunks ganaba fácilmente con una onda explosiva y aparecía Kakunsa, un personaje de Dragon Ball Super. Esta derrotaba a Trunks y se enfrentaba luego contra el maestro Roshi, el cual acababa derrotándola con un Kamehameha. Básicamente esto sería un 2 contra 2, el maestro Roshi y Trunks contra Dispo y Kakunsa. A continuación estamos en la ciudad y vemos a Nappa contra Barter, de nuevo Power vs Speed. Barter gana a Nappa, Toppo entra en acción y Jace se une a Barter para acabar con Toppo. Esto nos pone en una situación en la que dos personajes serían contra uno. Estos dos personajes de Speed derrotarían a Toppo, que es un personaje de Power, a lo que dos personajes de Power, Kale y Broly, irían contra los dos personajes de Speed. Si estáis siguiendo mi narrativa, está claro que estos dos personajes están aliados, están en el mismo equipo, ¿verdad? Y del modo que se plantea el tráiler, parece que estuvieran luchando 2 versus 2 a la vez. Pero a continuación, Broly y Kale, que parecían ser aliados, de repente se están enfrentando. Si te fijas, se están enfrentando a Barter y a Jace, dos personajes que claramente estaban aliados contra Toppo. ¿Por qué después de esto se enfrentarían entre sí? Pues en Dragon Ball Super hay una cosa llamada torneo de poder. ¿Es posible que haya modos de todos contra todos? Sí, lo sé, es una teoría conspiranoica, pero quiero pensar que sí. Y es que después de ver a Broly enfrentado con Kale, viene Hit y se enfrenta tanto a Broly como a Kale, los cuales estaban luchando entre sí. Aquí no parece haber equipos, aquí parece haber una batalla campal entre todos, lo cual es como un Battle Royale. Y el tráiler sigue con un Who will win? Y de repente aparecen todos los personajes del tráiler. Y sé que estoy siendo un conspiranoico de la hostia, pero quiero soñar, ¿vale? Sumado a esto, en el siguiente tráiler podemos ver como Trunks lucha contra Caulifla y simultáneamente en el mismo escenario Goten lucha contra Kale. No se les ve a los cuatro a la vez en ningún momento, pero de nuevo quiero soñar, ¿vale? Y es que el tráiler parece crear los dos enfrentamientos de manera simultánea, alternando entre uno y otro. Ahí lo tenéis. Y a esto se le suma el momento de tirar las habilidades, en el cual los cuatro personajes, ahora sí que sí, atacan al mismo tiempo. Y eso es bastante representativo de que pueda haber modos Battle Royale en el cual hay más de dos jugadores luchando a la vez.
Esto de nuevo, sé que estoy soñando, bla 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 bla. Desde tiempos inmemoriales han existido las fusiones, desde tiempos inmemoriales han existido los ataques combinados. Pero es que luego por internet salen fotos como esta que podrían ser el selector de 5 personajes, ¿no? De elegirte 5 personajes y que luchan uno contra uno, pero es que me encantaría que sea un modo en el cual hay más de 2 jugadores multitudinariamente. Es que imagínatelo, imagínate estar tú y tu colega luchando simultáneamente contra otros 2 tíos, sería una cosa increíble. Imagínate ya volverte loco y tener 5 amigos, imagínate, ¿te imaginas tener 5 amigos? ¡Qué locura! Y estar los 5 luchando contra otros 5 en un puto duelo por equipos de Dragon Ball, es que sería increíble. Coordinar ataques, ir conjuntamente todos con hacerle focus a uno, yo qué sé. O simplemente imagínate ser lo suficientemente bueno como para enfrentar a 2 jugadores relativamente novatos a la vez. O a más de 2, imagínate, un 1 contra 5. Y es que uno esperaría que la posición de los noobs sea relativamente mala, ¿no? Oh, estamos ganando pero siendo 2 a la vez, no tiene gracia. Pero también molaría como ejercicio de duelo cooperativo, en plan tú y tu colega contra el super pro, que sería como una especie de boss final. Personalmente, en mi experiencia jugando a Raging Blast 2, creo que podría llegar a ganar a 2 jugadores simultáneamente, o hasta 5, vete tú a saber, depende de lo novatos que sean. Y no sé, es una fantasía, evidentemente no va a ocurrir y todo esto es una conspiración mía, pero como he dicho antes, quiero soñar, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, aquí tienes otro y nos vemos, que vaya bien.